Hay historias que no nacen del azar, nacen del sonido de un acordeón. Cada persona tiene una historia, pero no todas se cuentan igual. Bueno, César Tarazona Vaquero es un soñador, una persona amable, dispuesta siempre a servir a los demás, por supuesto, con muchos dones y talentos, y una persona que se dedica a transformar vidas a través de la música y, bueno, diversas áreas también en el entorno académico. La música, o sea, el acordeón. Por supuesto. Dedicada al acordeón. Totalmente. ¿Y eso del acordeón en tu pecho, desde cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Fue un sueño desde muy niño. La verdad que desde que tengo uso de razón, me acuerdo, bueno, que desde chiquitico siempre veía una que otra parranda y me llamaba mucho la atención el acordeón. Y fue una conexión tan espontánea, tan sincera, por decirlo así. Y manifestaba mucho tiempo, durante mucho tiempo a mi familia este sentir, ¿no? Pero probablemente no era entendido pues por la edad, porque hasta donde tengo uso de razón, como te digo, estaba muy pequeñito. Recuerdo, no sé, serían 6 años por ahí, 7. Y llegó un momento donde ya el tema comenzó a tomar forma. Me acuerdo que la novela esa de Alejo Durán, protagonizada por Moisés Angulo, digamos que fue, ahí sí, mejor dicho, la confirmación total, donde me sentí identificado en esa novela, sobre todo quien ha sido uno de mis mayores inspiraciones, de mis mayores inspiraciones, como lo es Alejandro Durán, por ser un músico completo, ¿no? Que toca, canta, compone. Básicamente esa esencia también la llevo yo de alguna manera. Voy a coger mi acordeón pa' que escuches mi rutina y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que tú te diviertas, Fidelina, y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Te vas más como por lo jugular. Sí, me gusta mucho el ser auténtico, ¿sí? La esencia como tal. De todas maneras, soy una persona que pues me acomodo, digámoslo así, a los diferentes escenarios, pero en mi sentir como tal está la autenticidad, la esencia, lo que cuenta una historia, y bueno, pienso que eso mismo quedó impregnado en mí, el ver retratado todo eso en ese personaje como lo fue Alejandro Durán, principalmente, y de ahí para acá, muchos otros también. Esa canción, la primera canción que dices tú que te llevó la melodía en el acordeón, ¿cuál fue? ¿La recuerdas? Claro que por supuesto, ¿sí? De hecho, vuelvo y te digo, tiene que ver mucho con Alejandro Durán, ¿sí? Ese negro sí toca, lo que dice la gente, ese negro sí toca, ese sí come nota, eso dice la gente. ¿Y si recuerdas tocarla ahora mismo? Pero por supuesto, claro que sí. Un pedacito. No crean que esto es un lamento lo que dice el alma mía, y es un pobre sufrimiento que mi corazón tenía. Yo lo que dice la gente, ese negro sí toca, ese sí come nota, eso dice la gente. Esa esencia, construida desde sus raíces, fue la que lo llevó a dar sus primeros pasos en los escenarios y a abrirse camino en el mundo del vallenato. Creo que alrededor de 20 años interpretando este maravilloso instrumento como lo es el acordeón diatónico de botón, conocido como el acordeón vallenato, y por supuesto en diferentes escenarios, tanto a nivel de festivales como fiestas y diversas presentaciones musicales a lo largo del territorio nacional y fuera de él también. O sea, ya tiene trayectoria en festivales, en Festival Vallenato tiene trayectoria. Claro que sí, en el año 2005, cuando me presento por primera vez en la categoría juvenil, llegué a la semifinal
muy cerca de la final. Y ya en el año 2006, categoría de aficionado también en la semifinal. Digamos que básicamente en ese entonces pues logré hacer un muy buen reconocimiento. De ahí empecé a forjar una muy buena trayectoria también. En el 2005, ¿recuerdas algunos contrincantes de peso que digamos que ahora actualmente están, digamos, que en su buen ámbito musical? Claro que sí. De ellos está Fernando Rangel Molina, está Ricardo Villafañe, Javier Mata, Mauricio de Santis, quienes ya son Rey Vallenatos hoy en día, todos ellos. Básicamente eran contrincantes en su momento también. En la memoria de un acordeonero que hoy se prepara para el Festival Vallenato, cada nota tiene un origen marcado por el esfuerzo y la fe en su propio talento. Todo comenzó con limitaciones, con un acordeón de segunda mano y una media beca que abrió la primera puerta. Y fue bajo la guía del maestro Andrés, el Turco Gil, donde ese sueño empezó a tomar forma y la historia comenzó a cambiar para siempre. Vienes de una gran escuela, una gran formación, una trayectoria, un gran maestro. ¿Alguna experiencia, anécdota dentro de ese proceso de aprendizaje con el maestro? Claro que sí, le agradezco mucho porque digamos que ya cuando quise formarme de una manera mucho más seria, por decirlo así, me dio la oportunidad, pues en ese momento no habían los recursos necesarios. Me acuerdo que me regaló media beca. Mi abuelo fue el que me hizo el puente ahí, porque eran muy amigos. Pero mi abuelo también es de Villanueva, Guajira, mi abuelo materno. Y en esa ocasión, pues, se dio la oportunidad, me acuerdo yo en la iglesia del Divino Niño, donde él asistía todos los domingos, nosotros también. Entonces ahí lo pudo abordar, habló con él, explicó la situación, que pues estaban las ganas, el entusiasmo, pues en ese entonces no había el acordeón, ¿no? Y por ahí digamos que fue como ese primer inicio, la entrada a eso. Por supuesto, ya después también obtengo mi primer acordeón de segunda a través de Villito Granados, a quien le agradezco mucho que... ¿Es quien de Villito Granados? Sí, claro que sí, hijo del gran técnico. Aproveche para saludarlo. Por supuesto, un gran saludo para él también. Y a mi primo Efraín Bornachera, quien a través de él, pues en ese entonces con Omar Geles, pues digamos se hizo ahí como la gestión para que yo tuviera mi primer acordeón. Usado, pero bueno, lo pude tener y de verdad que agradezco mucho eso. Por supuesto que en eso también hubo apoyo, ¿sí? De mi familia, ¿sí? También por parte de un tío que actualmente es anestesiólogo, mi madre, pues mi padre fueron los que en ese momento pues me apoyaron. Ya después, cuando empecé a demostrar que en efecto las cosas iban funcionando de una manera seria, mi padrino, quien hago honor también, César Tarazona, quien me ha apoyado también muchísimo en todo esto, decidió cambiármelo por uno nuevo, por decirlo así, para que pues ya tuviera una herramienta, digámoslo así, con todas las condiciones para poder seguir llevando a cabo esta loable labor. Ya después, por supuesto, adquirí ya las enseñanzas de otro gran maestro como lo es Ildemaro Bolaño. Recibí conocimiento también de Juan David el Pollito Herrera, Chemita Ramos. Muy bueno. Sí, básicamente fueron mis bases como tal en este folclore. Y bueno, ya cuando se comenzaron a dar las cosas, digamos que ya comienza la gente a tomar esto en serio, también así, por supuesto, como lo estaba tomando yo. Entre relatos familiares y nombres que forman parte de una gran tradición vallenata, va descubriendo que su historia no está aislada, sino entrelazada con una dinastía musical que ha marcado el folclore. Figuras y raíces que, sin buscarlo, lo conectan con una herencia que siempre estuvo ahí. Y así, entre memoria, identidad y música, va confirmando que su camino no es solo talento, también es legado. Creo que mencionas tu apellido materno, Vaquero. Vaquero. Cuéntanos algo sobre esa trayectoria, sobre esa consanguinidad. De pronto con el vaquero que conocemos, el vaquero tradicional, el vaquero de los Zuletas, ¿tiene que ver algo con eso? Bueno, mira que una gran sorpresa porque de verdad que a mí me gusta el acordeón de manera muy natural, muy genuina, ¿sí? Porque en mi círculo cercano como tal, o directo por decirlo así, pues en ese momento no conocía a nadie que tocara el acordeón. Ya cuando comienzo a aprender, ¿sí? De hecho, como te digo, tuve varios
apoyos a nivel de conocimiento, entre esos también un gran primo Xavier Camerer de Villanueva también al inicio. Fue una de las personas que también me orientaba. Comienzo a empaparme de que tengo familia músicos, ¿sí? Y bueno, así como el Robinson Damián Vaquero, que él sí pues es primo de mi mamá, cantante de los Embajadores Vallenatos con Ramiro Colmenares, éxitos como Se le moja la canoa, El Santo Cachón. Cuando casualmente vivía en Bucaramanga, él me llevaba mucho a los eventos, a las ferias y todo eso. Y me di cuenta que en efecto, pues, no, pues en ese tiempo era muy niño, pero ya después comencé a comprender muchas cosas acerca de mi familia materna, ¿no? Luego me llevan a Villanueva, Guajira, me presentan y bueno, me explican del por qué también dicen ellos que viene la vena musical hacia acá, ¿no? Sin embargo, yo reconozco que esto fue a través de un gusto auténtico que me nació de manera espontánea, no inducido ni impuesto por nadie. Y después me entero que pues tengo una gran familia musical también. Por ejemplo, que el viejo Emiliano Zuleta, vaquero, ¿sí? Asimismo como la madre del viejo Emiliano, Sara Vaquero, ¿sí? Resulta que por ahí viene también la esencia del Tarazona vaquero, ¿sí? Por el lado de mi mamá. Y que toda mi familia es de Villanueva, Guajira, por el lado de mamá. Entonces, como que comencé a empaparme un poco de ese tema y dije, bueno, de pronto esto en algo también influyó. La vena ¿Sí? musical. ¿Será que sí? Dije yo, bueno, si algo tuvo que ver, pues bueno, puede también, o pudo haber también influido. Sin embargo, como te digo, el sentimiento del acordeón fue un sentir de una manera muy, muy natural, ¿sí? Y después comienzo también a darme cuenta que por el lado de mi abuela, también materna, ¿sí? Prima hermana con la madre de Jorge Celedón, ¿sí? Después mi tío Antonio Amaya, ¿sí? Fundador de Las Colitas, en ese entonces un tipo de ritmo que se manejaba mucho en algunas fiestas también con acordeón. Y bueno, y una cantidad después de músicos que me di cuenta que habían por el lado, vuelvo y te digo, de la línea materna más que todo. Y ¿sí? como lo dice la canción, la sangre llama. Oye, La sangre llama, mira, está ahí. O sea, parece mentira, pero si nos vamos al árbol genealógico, encontramos no casualidades, sino que dentro de esas casualidades hay un propósito, y ese propósito natural que tú llevaste, te llevó, mira, a llevar y está conectando. Incluso correcto. sin hablarlo, sin decirlo, está conectando de manera natural. Es correcto. Así es. Fue como una herencia musical Eso. que de alguna manera me di La cuenta vena que musical. tenía, ¿sí? Y bueno, eso como te digo lo descubrí mucho tiempo después. Y bueno, qué bonito también conocer uno su historia, ¿no? O la historia, digámoslo así, familiar de esa manera. Ya mucho tiempo después mi familia me presentó también con, por ejemplo, con Emilianito Zuleta, bueno, Emilianito Zuleta, el hijo, perdón. Después me fui dando cuenta también de múltiples familias que venían también siendo músicos y también de parte de los vaqueros. De hecho, me enteré también que el papá de Silvestre, el señor William Dangón, vaquero también. Entonces, fue algo que pues, vuelvo y te digo, me generó pues mucha curiosidad porque no sabía que pues la familia era tan extensa y tanto músico también por ese lado. Y de hecho, en otras áreas. César, y aparte de esa connotación de emoción y de consanguinidad, también vemos que hay una responsabilidad por un legado. Claro que sí. He ahí precisamente a donde ya quiero llegar, ya que me tocas esa parte. Por eso siempre digámoslo así, me he centrado mucho en la esencia, ¿sí? En conservar la línea, sí, en conservar esa línea, lo autóctono, sí. Por eso me gusta cantar, componer, tocar el acordeón. Incluso he aprendido a interpretar otros instrumentos también, toco piano, guitarra. Y bueno, y he dirigido también algunos otros instrumentos porque me ha tocado también dirigir grupos. Yo también he sido formador, ¿no? de talentos hace muchos años y he trabajado en instituciones muy reconocidas del país como formador de talentos. Es parte de la academia. Total, perfecto. Claro que sí. Y sin darme cuenta inspiré a mucha gente que después me di cuenta que me manifestaron que yo había sido un ejemplo para ellos. O sea, me convertí como en eso que de alguna manera referente. Lo fueron para mí, también lo fui para personas que después me lo hicieron saber y qué bonito, pues de verdad, porque yo enseñaba de una manera muy natural, porque era algo que me nacía, así como lo hicieron conmigo también, pues a mí también me nació hacerlo también. Y ya después pues formé mi academia y todo ese tema. César, lo más difícil
En cuanto a... La parte musical, lo más difícil. Bueno, lo más difícil muchas veces dejar momentos en familia, ¿sí? Por tener que estar cumpliendo pues, nuestros compromisos, a veces de última hora. Apartarte de fechas especiales, ¿sí? Fueron situaciones que, por ejemplo, ya teníamos planes armados donde ya iba saliendo y me tocaba dejar todo atrás y ir a cumplir compromisos aún de última hora, ¿sí? Porque hay un compromiso con esto, ¿sí? Entonces, sobre todo en ese entonces del cual te hablo, donde estaba ya de una manera, digámoslo así, mucho más dedicado a este tema de estar viajando por una parte y por la otra. Exponerse también a muchas situaciones de riesgo, no te voy a decir que no. Han habido situaciones, o sea, yo pienso que a esta edad he vivido muchas cosas, ¿sí? Buenas, mucho aprendizaje, bueno y malo, pero más bueno, más bueno. Yo por eso estoy muy agradecido con Dios y con la vida, porque siento que a esta edad he disfrutado y he vivido la vida de una manera extraordinaria, gracias a mi talento también, por supuesto. César, un consejo que recuerdes que haya marcado, digamos, la parte musical te haya marcado, un consejo que de pronto no puede ser de algún grande del vallenato, pero sí de alguna persona que te estima y que te ha dado un consejo o algo para esta línea musical. Bueno. Señores, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un consejo, claro que sí. Bueno, de verdad que he recibido varios de personas muy valiosas, incluso con un gran recorrido y con un gran éxito también, ¿sí? Pero bueno, hablándolo a nivel musical, creo que también pues han sido varios. Sin embargo, uno que pues me ha llegado de una manera mucho más directa y de entender el por qué se es músico también, ¿sí? Cada vez que uno va de pronto a tocar, ¿sí? Uno debe tocar como uno quiera ser visto de alguna manera, ¿sí? O sea, uno debe tocar con su esencia, ser auténtico, ¿sí? Sin imitar, sin llegar a hacer cosas. Sí. Ahí es donde está el verdadero secreto, por decirlo así, de conectarte con la gente y prácticamente la magia del vivir una vida plena, ¿no? Conectar desde la esencia, desde lo auténtico, ¿sí? Ser lo que se es con el acordeón, independientemente de lo económico o de cualquier otro factor, ¿sí? Perfecto. Ser feliz tocando el acordeón. La familia no solo estuvo, fue parte del camino. Presente en cada festival, en cada presentación, acompañando no solo con palabras, sino también con sacrificio y respaldo constante, incluso cuando todo apenas comenzaba. Y fue cuando los resultados empezaron a hablar por sí solos, que las dudas se transformaron en certezas. Pero así como él asumió la música con seriedad, su familia también entendió que ya no era un sueño, era un propósito de vida. Familia, el apoyo de la familia en esta trayectoria. Fundamental. Yo pienso que mi familia toda ha cumplido un papel fundamental porque han estado ahí desde el inicio, todo el tiempo, ¿sí? En los festivales, en los eventos que he tenido a nivel comercial también. Pienso yo que han estado ahí hasta el día de hoy, todo el tiempo. El apoyo ha sido moral, económico también, mejor dicho, y sobre todo ya cuando comencé a dar esos resultados desde un inicio, considerables, porque pues de verme prácticamente de un momento a otro como ese ser, sí, aplomado, educado, porque siempre he sido una persona muy formal, muy educada, pero ya enfocado a este tema musical, ya cuando se comenzaron a dar cuenta que ya el tema iba en serio, así mismo también mi familia comenzó a tomar las cosas muy en serio. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de William. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Y tiene una nota recogida que no parece el mío. Mira que se llama de Entre los 4 ritmos del vallenato, ¿cuál considera que te fue como más difícil de pronto de encajar o de aprendértelo, de interpretarlo? Bueno, no te voy a negar que en mi caso particular, para mí personalmente, uno de los aires... Los aires, sí. Bueno, el aire más complejo tal vez es el paseo vallenato. Vallenato como tal, el paseo vallenato auténtico de festival.
requiere una exigencia mayor de mi parte, pero es de los que más me gusta tocar y es donde más me siento bien, ¿sí? Pero siento que de los aires fue como el más de pronto complicado, por decirlo así, y digamos se me daba un poco con mayor dificultad, pero ya pues vuelvo y te digo, es de los que más me gusta, de hecho por la manera en que suena, me gusta mucho como se oye, ¿sí? O sea, entonces no sé si será por la emoción, por tanta euforia, por el gusto que de pronto pues hacía que de pronto me costara como más trabajo en comparación de los demás. Una canción en particular de ese aire que te guste mucho. Bueno, hay una canción que se llama Qué dolor. De hecho fue de las primeras que me aprendí para tocar en los festivales vallenatos porque tiene una introducción bastante compleja, ¿sí? Y pues en su momento me costó aprenderla un poco, por decirlo así, y tomar el dominio adecuado, ¿sí? Pero logramos trabajarla hasta el día de hoy, que se toca ya sin dificultad. Como tal. Muchas personas dirán, tantas teclas, ¿cómo hace uno para memorizar? ¿Cómo para...? ¿Ah? Bueno, fue algo de verdad que me hice la misma pregunta al momento de comenzar. Yo digo, tengo una creencia que el acordeón, no sé, tiene como una conexión hasta espiritual conmigo, ¿sí? Porque cuando, por supuesto, comencé por primera vez, me pasó lo mismo. ¿Por dónde comienzo? O sea, ¿qué se debe hacer? Resulta que todo fue fluyendo de una manera tan natural, ¿sí? Que algo dentro de mí como que también me iba guiando, ¿no? Esto es por aquí, esto es por acá. Y sentí que se me fue facilitando de un momento a otro. Tanto así que incluso algunos maestros que tuve así, de pronto no tan reconocidos, pero que también influyeron en este proceso de aprendizaje, al poco tiempo de haber aprendido yo a interpretar el acordeón, después ellos iban a mi casa y yo comenzaba a enseñarles también. Fue algo extraño. Sí, fue extraño, pero fue muy rápido, ¿verdad? Al inicio, porque eso fue casi al inicio también. Y de verdad que no sabía pues que ellos habían visto como eso tan en mí, que pues también quise hacer lo mismo con ellos también al poco tiempo, porque comencé a descubrir cosas también por mí. Y bueno, se dio de esa manera. Lo conocimos en su historia, en su trayectoria, en cada paso que lo ha llevado a consolidarse como acordeonero. Hoy, ese mismo camino lo pone frente a uno de los escenarios más exigentes del folclore. César Tarazona Vaquero llega a la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en la categoría de acordeonero profesional. Un escenario donde no solo se compite, se consagran los nombres que ya vienen haciendo historia. Y él ya empezó a escribir la suya. De la autoría de José. César, se viene el Festival Vallenato y la gran sorpresa para tus seguidores, tu fanaticada, es que este año vas en la categoría profesional. César, ¿qué expectativas hay para este Festival Vallenato con esa categoría profesional? Esa emoción que dicen tu familia, tus amigos, esa preparación, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Te cuento que muy motivado, muy contento, además de que reconozco que tenía de pronto algunos años de pronto ausente en todos estos temas de festival. Retomé el año pasado, de hecho vengo de una gran semifinal en Villanueva, Guajira, algo que fue de verdad muy pero muy ganador para mí. Gané una cantidad de público impresionante, mi nombre se comenzó a escuchar de una forma muy agradable, tanto que gané una cantidad de seguidores que de hecho van a estar aquí también al Festival Vallenato. Y una tierra que, a pesar de que de pronto no he vivido en ella, pero tengo una gran parte de mi familia ahí, pude darme cuenta de cuán maravilloso, ¿verdad?, es estar o haber concursado también en un festival así, ¿no? Entonces toda esa energía, toda esa alegría, todos esos nuevos seguidores también, por supuesto, vamos a estar llevando como todo eso para este festival también aquí en Valledupar, todo ese apoyo, ¿sí? Va a estar aquí en ese Festival Vallenato.